momento vamos a resolver otro ejercicio del libro Electrónica, teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. Sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver el ejercicio 1. El tema es análisis por medio de la recta de carga, el cual nos dice, utilizando las características de la figura 2.147, determina la corriente del diodo, el voltaje del diodo, el voltaje de la resistencia para el circuito de la figura 2.147A. Y repita la parte utilizando el modelo aproximado del diodo y compare resultados. Y el inciso C nos dice, repita la parte A utilizando el modelo ideal del diodo y compare el resultado. El modelo ideal del diodo en unos momentos les explicaré porque se hace muy rápido. Recordemos que aquí está el circuito el cual vamos a realizar. En la página 122, este sería el circuito y ese sería su recta de carga. En un momento veremos cómo se comporta. Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver este circuito. Bueno, como vemos hay que calcular la corriente del diodo, el voltaje del diodo, el voltaje de la resistencia para este circuito o esta figura. Bueno, antes de empezar recordemos que con las partes de un diodo es ánodo y cátodo, y esa se considera como una polarización directa. Y recordemos, cuando es un diodo de silicio viene representado de esta forma, un diodo, y tiene un símbolo como SI. SI representa un diodo de silicio que es igual a 0.7 volts. Un diodo de germanio que es Ge es 0.3 volts. Bueno, eso es lo básico para resolver este ejercicio y otros próximos ejercicios a resolver. Bueno, para este ejercicio vamos a ocupar la ley de Ohm, para la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice, es la suma algebraica de los voltajes y es igual a 0. La suma de los voltajes es igual a 0. Cuando analizamos la sumatoria de los voltajes, debemos darnos cuenta si son restados o sumados. Bueno, hay que darnos cuenta que en este circuito nos muestra que tenemos una E y va de menos a más, de más a menos y más a menos. Entonces, si empieza de aquí, de nuestras fuentes menos 8 más 0 más mi BD más mi voltaje en la resistencia. Y es correcto lo que tenemos aquí en nuestra ecuación, menos C porque empieza en menos, más, le signo más, VD, voltaje del diodo. Aquí dice R, pero podemos representarlo como resistencia o voltaje de resistencia, que es lo que vamos a calcular. Bueno, que es igual a 0. Ahora vamos a sustituir los valores que nos muestra. Recordemos que nuestra fuente es, como empiezan de menos, entonces sería menos 8. Nuestro diodo, como es de silicio, recordemos que es 0.7 más 0.33 kiloohms. Podemos representarlo como 0.33 kiloohms o 330 ohms haciendo cierta conversión. Y lo vamos a multiplicar por la corriente, que es lo que queremos encontrar en este circuito primero. Y es igual a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar nuestra corriente. Despejamos la corriente y nos quedaría nuestra corriente es igual a 8, con el signo negativo la pasamos a positivo, menos 0.7 entre 330 por 10 a la menos 3. ¿Por qué por 10 a la menos 3? Porque es un prefijo a nosotros hacer la conversión de kilos es a milis. Entonces nuestra corriente nos quedaría como 22.12 miliamperes. Recordemos este dato que próximamente lo vamos a ocupar a continuación. Para encontrar la corriente I, la corriente está dada por miliamperes. Ahora vamos a ver estos pequeños diodos. Recordemos que al principio dijimos que hay un diodo que se va a comportar como un diodo ideal en el inciso B. Bueno, cuando tenemos varios tipos de diodos, los podemos ver como el diodo ideal. ¿Por qué diodo ideal? Nuestra corriente fluye. Cuando nuestra corriente fluye y no tenemos silicio o germanio,
representado aquí. Se puede decir que lo podemos ver como un cable o como un corto, como un simple cable. Si aquí en nuestro circuito hubiéramos tenido un diodo ideal, este se convierte en un simple cable. Se elimina el diodo y se pone solamente el cable, o sea, solamente va a estar la fuente y la resistencia. Es a lo que se refiere. Y cuando tenemos un diodo que va a lo contrario, que este diodo puede estar invertido o de esta manera, pero nuestra corriente fluye a lo contrario de las manecillas del reloj, se puede decir que es un circuito abierto cuando nuestra corriente fluye al revés. Y cuando tenemos un diodo de silicio, se comporta como una fuente, como esta, se comporta como una fuente y equivale a 0.7 volts. Y cuando tenemos un diodo de germanio, este se comporta como una fuente, pero este equivale a 0.3 volts. Ahora vamos a determinar lo que al principio queremos encontrar: nuestra corriente del diodo, nuestro voltaje del diodo y nuestro voltaje en la resistencia. Recordemos que podemos representarlo así o como corriente del diodo, voltaje del diodo y voltaje de la resistencia. Bueno, volvemos a poner el mismo circuito, la fuente, el diodo, la resistencia y la corriente que ya encontramos. Volvemos a hacer nuestro diodo. Recordemos, el silicio equivale a 0.7 volts, guiado por ánodo y cátodo, y su equivalencia es 0.7 volts. Recordemos que este 0.33 kilos, hacer la conversión, nos da 330 ohms. Bueno, para encontrar la corriente del diodo es igual a 22.12 mA. Este valor, acuérdense que ya lo habíamos encontrado hace un momento. Entonces nuestra corriente del diodo es equivalente a 22.12 mA. Ahora, para encontrar el voltaje del diodo, está dado por el voltaje del diodo es igual a 0.7. Recordemos que el voltaje del diodo ya viene representado cuando hicimos nuestra representación del diodo y su equivalencia. Entonces el voltaje del diodo pues son 0.7 volts, que es un valor muy fácil de obtener, que obviamente ya lo tenemos. Y ahora este circuito que tenemos aquí, como vemos, tiene nuestra fuente, nuestro diodo y nuestra resistencia. Ahora vamos a hacerlo por su equivalente. Su equivalente sería: la fuente se queda igual. Ahora, en vez de ser un diodo, se convierte a una fuente de 0.7 volts. Aquí me faltó volts. Y se cierra el circuito con la resistencia de 330 ohms. Ahora, nosotros cuando queremos encontrar el voltaje en esta resistencia, cuánto voltaje tiene esta resistencia aquí, lo único que debemos ocupar es el triángulo de la ley de Ohm, que nos dice que si queremos encontrar el voltaje, debemos de multiplicar la corriente por la resistencia. Y si tenemos eso, voltaje sobre resistencia, por resistencia, perdón. Entonces nosotros ya tenemos la corriente, ya tenemos la resistencia en ohms. Entonces nos queda un valor de 7.2, 7.29, o redondeado este valor nos daría 7.3 volts. Y volvemos al tema que nos dice que por el medio de la recta de carga debemos de encontrarlo también. Bueno, es un ejemplo de ese mismo ejercicio, pero estos valores que yo voy a dar son valores que yo propuse, son mis valores. Ustedes se pueden proponer otros valores, los cuales ahorita les voy a decir cuáles son. Bueno, como vemos, vamos a sustituir los valores de la corriente, de la fórmula de la ley de voltaje la fórmula de ley de voltaje de Kirchhoff, que nos dice menos 8 volts más voltaje del diodo más 300 ohms por la corriente del diodo igual a 0. Despejamos la corriente del diodo y nos queda 8 menos VD sobre 330. Los valores propuestos pueden cambiar por ciertos valores. Vamos a proponer que VD sea igual a 3, sustituimos el 8, se queda igual, que es lo que venimos de aquí,
menos 3, sustituimos el 3, lo dividimos, nos da un valor de 15.15 mA. Ahora recordemos que si nosotros metemos esta operación así como está aquí, 8 menos por 3 entre 330, y hacemos y calculamos ese valor, recordemos, aquí está nuestra calculadora Casio, 8 menos por 3 entre 330 nos da 0.0151515 progresivo. Para que no nos dé este valor así y para que nos dé un valor más aproximado, debemos de poner esta opción, volvemos a igualarlo y nos dé en fracción, y aquí en su calculadora debe de aparecer una tecla que diga ENG. Apachurramos este valor y nos daremos cuenta que nos da 15.15 por 10 a la menos 3. Esto se hace para nuestros prefijos o sufijos. Para que sean un poquito más rápido, solamente oprimimos ng y sería todo. Bueno, ahora seguimos. Aquí, cuando hacemos nosotros una recta de carga, hay que tener en cuenta que para una recta de carga se ocupan 2 puntos. Los 2 puntos ese sería nuestro primer punto, nuestra primera coordenada, se puede decir. Nuestro VD sería nuestro VD de aquí. Serían los 3 volts propuestos. Y los 15.15 mA que nos salieron serían nuestra corriente ID. Pues está representado así. Bueno, aquí como les dije, vamos a ocupar dos puntos. En este caso voy a ocupar dos valores para ver cómo se comportan. Voy a ver cómo se comporta en 0 y voy a ver cómo se comporta en menos 8. Si nosotros ocupamos VD igual a 8 volts, sería 8 menos 8 entre 330, nos quedaría 8,0. Esta operación nos da 0. Este sería nuestro VD, este sería nuestro valor de 0. Esta sería ID. Y por eso aquí dice, nos queda muy lejano. Por esto lo vamos a ver en la gráfica. Pues lo pongo una carita triste. Voy a proponer un valor más cercano. Si yo lo pongo mi VD que sea 0 y lo divido 8 menos 0 entre 330 me da un valor de 24.24 mA. Y escogemos este valor, que es un poquito más cercano que este 8. Bueno, si yo en mi caso lo estoy haciendo a lápiz, pues sí nos quedaría un poquito lejos nuestro gráfico, pero si ustedes lo están haciendo en software o en cualquier otro, o en hojas milimétricas, pueden ocuparlo. Bueno, ahora vamos a nuestro gráfico. Vamos a hacer nuestro gráfico. Acordemos que nos posicionamos en 8,0. Ocupamos 0.24. Ya sería nuestro resultado. Y más o menos como en esta parte, subiendo en esta gráfica, sería 0.9, casi pegando al 1. Y más o menos en la corriente del diodo, más o menos nos está dando 22 miliamperes, casi se acerca, 21, 22, por eso lo puse cercano. Y eso sería nuestra recta de carga con 2 puntos. Este sería nuestro gráfico para sacar nuestra recta de carga. Recuerden que estos valores pueden cambiar dependiendo cuál propongan ustedes. Bueno, y si nosotros simulamos nuestro circuito con nuestra fuente, nuestro diodo y nuestra resistencia de 330 ohms, o podemos dejarlo como 0.33 kilos ohms, y ponemos nuestras puntas de voltaje y corriente, veremos que tanto nuestros cálculos y nuestra simulación es correcta. Nuestro voltaje nos da 7.26 y en nuestros cálculos nos da 7.29. Nos da un valor aproximado, pero se puede decir que está bien. En nuestra corriente nos debe dar en nuestros cálculos 22.1 mA y vemos que nuestra corriente es correcta, 22.0 mA. Si voy a que nuestra simulación y nuestros cálculos se aproximan y entonces serían correctos. Gracias por ver este video.
suscríbanse y denle like. Gracias.